Este sermón fue predicado el 19 de abril de 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, titulado La Iglesia e Israel tiene Dios dos pueblos, basados en Romanos 11, versículos del 11 al 24. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, porque por su tropiezo vino la salvación a los gentiles para provocarles envidia. Pues si su tropiezo trajo riqueza al mundo y cada riqueza a los gentiles, cuanto más su plenitud. Pero a vosotros los gentiles os digo, ahora bien, soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Quizá por este medio provoque envidia a mi propio pueblo y salve a algunos de ellos. Porque si su rechazo trajo la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación? Sino vida de entre los muertos. Si la levadura es santa, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser partícipe de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Pero si te jactas, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado, y con razón fueron desgajadas por incredulidad. Pero tú permaneces firme por la fe. Siéntete orgulloso, pero mantente alerta, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Considera pues la bondad y la severidad de Dios, su severidad para con los que han caído y su bondad para contigo, siempre que perseveres en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado, pero ellos también, si no persisten en la incredulidad, serán injertados, pues Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Porque si ustedes, desprendidos por naturaleza de un olivo silvestre, fueron injertados contra naturaleza en un olivo noble, cuánto más serán injertados en su propio olivo aquellos que pertenecen a él por naturaleza. Pablo respondió a la pregunta, puesto que los gentiles se convierten a Dios, pero los judíos han endurecido sus corazones. ¿Acaso ha rechazado Dios a Israel étnico? Él responde, de ninguna manera. No. Él mismo es un ejemplo, perseguidor de la iglesia, israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios preservó un remanente fiel de Israel, así como preservó a los 7,000 fieles en tiempos de Elías, que no se arrodillaron ante Baal. Pablo continúa esta reflexión planteando otra pregunta, versículos 11 y 12. ¿Acaso la caída de Israel fue simplemente un hecho sin importancia en el plan de Dios? No. El resultado de la caída de los judíos fue enriquecimiento del mundo entero con la buena nueva de Cristo. Los judíos iniciaron la persecución de los cristianos, lo que provocó que estos se dispersaran desde Jerusalén a las regiones circundantes, predicando allí el Evangelio. De esta manera Dios llevó a cabo su plan de incluir a representantes de todas las naciones en la tierra y la iglesia. En otras palabras, Dios saca bien del mal. Así es como Dios suele obrar en la historia. La caída de Adán condujo a la redención en Cristo. La traición de Judá y el veredicto de Pilato llevaron a la cruz y la salvación. La traición de los hermanos de José le llevó a ocupar un puesto de administrador en Egipto. La incredulidad de los judíos permitió que el evangelio llegara a los gentiles, etc. Esto no es una alabanza ni un estímulo al pecado, sino una esperanza de que Dios controla toda la realidad, que el mal cometido, el pecado, no destruye la esperanza de que Dios pronto nos mostrará qué propósito tuvo también el mal en su plan. La salvación que llega a los gentiles despierta la envidia en los judíos. Estas palabras suelen tener connotaciones negativas, pero la envidia de la que habla Pablo tiene un significado diferente. El punto es que los judíos desearán tener lo que los gentiles poseen. Si desean algo bueno, es algo que Dios también quiere darte. Envidias o a quienes ya lo tienen, y esto no está mal. Los gentiles oyeron el evangelio porque Israel lo rechazó.
Aquí sucede lo contrario. Los judíos no creyeron por caer, sino para levantarse. Animados por el ejemplo de los gentiles, no creyeron porque se les predicó la palabra. Dios decidió ganarlos, despertando su envidia. Y este despertar de la fe en los judíos será una bendición para que los gentiles se conviertan a una escala aún mayor. Así pues, Pablo les dice a los cristianos de entre las naciones que si la caída de los judíos fue una gran bendición para nosotros porque el Evangelio llegó hasta nosotros, ¿cuánto mayor será la bendición que representará su restauración? La pregunta es, ¿a qué periodo de tiempo se refiere Pablo? ¿Es una predicación de un gran avivamiento, una conversión masiva de judíos a Cristo en el futuro? El texto en sí no lo menciona. Es la esperanza de muchos cristianos, pero el rechazo y la aceptación del Evangelio por parte de los judíos era algo que ocurriría precisamente en tiempos de Pablo y que continúa ocurriendo de forma paralela. Por ejemplo, en los primeros siglos de la Iglesia se produjeron numerosas conversiones de judíos a la fe cristiana, lo que a su vez impulsó la conversión de creyentes entre los judíos. Hablaremos de esto con más detalles en la parte final del capítulo 11. Más adelante Pablo se dirige a los cristianos de Roma utilizando la imagen de un olivo y sus ramas. De esta manera le comunica dos cosas fundamentales. 1. No son creyentes de segunda clase, sino que como ramas silvestres han sido injertados en un solo olivo con los judíos creyentes. Pablo escribe esto sobre esta realidad en Efesios 2:11 y siguientes. Por tanto, recuerden esto: ustedes, que antes eran gentiles en la carne, llamados incircuncisos por los que se llaman circuncidados por la mano, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban alejados, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de los dos hizo uno solo, derribando en su carne la pared intermedia de ansiedad y que nos separaba. Los gentiles vivían alejados de la ciudadanía de Israel y de los pactos y promesas de Dios. Pero en Cristo, los que estaban alejados han sido acercados. Cuando Dios habla de reconciliar a ambos pueblos consigo mismo, se refiere precisamente a judíos y gentiles. Ya no hay una pared que los separe. Mediante la fe en Cristo todos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Y aquí en el capítulo 11 de la carta a los romanos, Pablo comunica precisamente esto a los creyentes en Roma, que Dios ha incluido a gentiles de todas las naciones en la comunidad del nuevo Israel, la iglesia. Parte del olivo son las ramas naturales y silvestres, es decir, los judíos que se han convertido a Jesús y los gentiles que se han convertido a Jesús como nosotros. No somos ciudadanos de segunda clase. Dios no les dio un pastel de cereza. No, somos parte del mismo pacto, de las mismas promesas. Somos parte del mismo árbol. 2. Así pues, lo primero es la bendición que ha llegado a los creyentes de entre los gentiles. Lo segundo que Pablo escribe es una advertencia. Por lo tanto, debido al rechazo del Evangelio por parte de algunos judíos, los creyentes gentiles no deben jactarse, pues ellos también podrían ser cortados del árbol. Curiosamente, no es coincidencia que dirigiera estas advertencias a una iglesia específica en una ciudad en específica y no a cualquier ciudad, pues Roma era la capital de un poderoso imperio, una vasta ciudad de gran importancia. Por esta razón Pablo notó claramente que allí se desarrollaban ciertas formas de orgullo, y creo que la iglesia actual en Roma también debería sacar conclusiones de esto, pero no solo en Roma, también en otros lugares, en Engedán. Pero ¿por qué el apóstol habla de cortar ramas del árbol? No es posible que se cortaran las ramas naturales y ahora se puedan cortar las silvestres. ¿Cómo debemos interpretar este simbolismo?
La imagen del olivo es común en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Oseas 14, de 5 al 7. Dios llama así a su pueblo Israel. Este árbol simboliza la alianza de Dios con su pueblo. Los judíos formaron parte de este árbol durante tanto tiempo que se les consideraba ramas naturales. Los gentiles, en cambio, eran ramas silvestres injertadas en este árbol. Es importante destacar que el árbol no dice que el olivo sean los judíos, ni que los gentiles convertidos sean un nuevo árbol de melocotón plantado. No, sigue siendo un solo árbol con una sola historia. Algunos se apartan por incredulidad, otros se unen por la fe y son injertados. Por ejemplo, nosotros los cristianos del siglo XXI somos como estas ramas silvestres que se injertan en el pacto de Dios en su pueblo. En la historia de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, tenemos un solo árbol con diferentes ramas. Esto es muy importante. No tenemos dos pueblos de Dios, dos árboles, dos esposas de Dios, ni diferentes promesas para judíos y gentiles. Los judíos forman parte del mismo árbol que nosotros, por la fe en Jesús, o se apartan de él por rechazar el evangelio. El árbol es uno solo. Además, el árbol no simboliza la salvación eterna, pues Pablo enseña claramente sobre la posibilidad de que los judíos sean separados del olivo y advierte a los creyentes gentiles sobre lo mismo. Surge la pregunta, ¿cómo podemos conciliar esta posibilidad de ser separados con la enseñanza de Pablo en Romanos 8, donde nos enseña que nada puede separar a los elegidos del amor de Dios que está en Cristo Jesús? Romanos 8:33. Después de todo, creemos en la perseverancia final, segura y completa de los elegidos, porque Dios completará lo que ha comenzado. Creemos en la promesa del Señor Jesús de que el pastor preservará a cada una de sus ovejas, Juan 10:28 al 30. Ninguna de ellas perecerá. Así, una parte interpretando la imagen del olivo y las ramas cortadas dice, como ven, uno puede perder la salvación porque puede ser separado del olivo. A lo que la otra parte a veces responde, pero Pablo está hablando aquí de una situación hipotética. Utiliza la advertencia de ser excluidos para animar a los creyentes en Roma a perseverar. Pero es evidente que ser excluido es imposible. En resumen, ambas interpretaciones son erróneas. Pablo nos enseña aquí que aquellos a quienes Dios ha elegido y que han recibido un corazón nuevo, una nueva vida en Jesús, puedan caer de la gracia. No se refiere a quienes han nacido de nuevo sean excluidos de la vida eterna. Se refiere a que quienes no dan frutos de la fe sean excluidos del pacto, de la comunidad del pueblo de Dios. Tenían acceso a bendiciones espirituales, al igual que todos los israelitas que salieron de Egipto experimentaron la maravillosa obra de Dios y probaron el don celestial, pero la mayoría no entró en la tierra prometida por incredulidad. El Señor Jesús usa una imagen similar en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda la rama que en mí no da fruto, la quito, y toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Ustedes ya no están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es echado fuera como una rama, y se seca. Tales ramas se recogen y se echan al fuego para quemarse. Jesús es la vid, y el Padre de las viñas es el labrador, que cuida la vid. Él poda la rama que no da fruto, pero poda la rama fructífera para que dé más fruto. Recordemos nuevamente que la rama cortada era parte de la vid. ¿Cuál era el problema? Que no daba fruto. Es posible bautizarse, unirse al pueblo de Dios, participar de la comunión, disfrutar de los dones y bendiciones divinas, y aún así apartarse de la fe, ser excluido del pacto de la comunidad del pueblo de Dios. Y Jesús en Juan 15
Y ni Pablo en Romanos 11 habla de una situación hipotética, sino de una realidad muy concreta. Los judíos que rechazaron a su Mesías son como una rama cortada, una rama desgarrada. Sí, era parte de la vid, parte del pacto, un árbol cuya raíz es el pacto de Dios con Abraham. Ser excluido de este árbol es una triste pero real realidad. Ser excluido de este árbol no invalida la salvación de nadie, porque Pablo habla de que la fe de los gentiles puede despertarles envidia y que pueden regresar. Cualquier persona excomulgada de la iglesia puede volver a la comunidad de los hijos de Dios si confiesa su pecado y se arrepiente. En realidad, la excomunión es el instrumento de Dios para la evangelización, para proclamar el evangelio a los pecadores, no para condenar a nadie al infierno. Si alguien es excomulgado, si se le separa del árbol, siempre es un proceso doloroso que debe realizarse con amor, preocupación por su alma, animándola a conversión y advirtiéndole del juicio de Dios. Cuando uno de nosotros, como una rama silvestre, se incorpora al pacto de Dios mediante la confesión de fe y el bautismo, forma parte de este olivo, al igual que los judíos circuncidados formaban parte del pacto de Dios. Esto es un hecho. Se pueden cortar las ramas del árbol. No es algo invisible ni oculto. Y a quienes forman parte del pueblo, una rama de olivo, Dios por un lado los anima y les da seguridad con palabras de promesa a través de los escritos de los apóstoles. Dios habla de los cristianos en la iglesia del mismo modo que habló de Israel, una nación santa, sacerdotes reales. Mi descendencia, el pueblo de Dios, los gentiles, los amados, la esposa de Dios. Así pues, formar parte del olivo, la comunidad del pueblo de Dios, está ligado a bendiciones y seguridades. Al mismo tiempo, Dios habló a su pueblo: ama a Dios con todo tu corazón, guarda sus mandamientos, no vuelvas a tu antigua forma de vida, circuncida tu corazón, no solo tu carne, cuida tu corazón, persevera en la fe, no cedas a la tentación, no añores tu antigua vida en Egipto, persevera en la fe, etc. Así pues tenemos palabras de seguridad y advertencia. Estas dos cosas nos dice Dios para mantenernos en la fe, para madurar y avanzar. Escucharás estas dos cosas en la iglesia, o al menos deberías. Una seguridad y una advertencia. En resumen, Dios te ama, persevera en tu fe. Así está escrito en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Un ejemplo: cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, deben acompañar los dos aspectos: la bendición del pacto matrimonial y las advertencias. Ser fieles, no codiciar a la esposa del otro, cultivar el amor y no escatimar palabras, acciones ni gestos que expresen y fortalezcan ese amor. Lo mismo se aplica al pacto con Dios. No es estático, sino dinámico, porque hablando de un vínculo, por lo tanto forman parte del pueblo de Dios. Esto es una bendición, pero el vínculo con Dios, como cualquier vínculo, debe fortalecer y nutrirse. Las maneras de fortalecer y renovar este vínculo, el pacto con Dios, son el bautismo, la comunión y la adoración. Debemos afrontar la constante tentación de contrastar nuestra posición como cristianos con la de los judíos.
A veces escuchamos el argumento de que los judíos podían apartarse del pacto, romperlo, pero en el Nuevo Testamento esto es imposible. Y cuando alguien se aparta después de ser bautizado en su nombre y abandona la iglesia, algunos afirman, nunca fueron verdaderamente parte de la iglesia, nunca recibieron bendiciones espirituales, parecían una rama del árbol, pero no lo eran. Pero observemos que el Nuevo Testamento señala constantemente las similitudes entre Israel y la iglesia en cuanto a la posibilidad de apostasía. Y nosotros a menudo, debido a nuestra creencia, creemos ver las diferencias. En 1 Corintios 10, Pablo dice que todos nuestros antepasados en Israel salieron de Egipto, fueron bautizados en Moisés. Todos comieron alimento espiritual y bendición, bebida espiritual. Todos, pero los cuerpos de la mayoría de ellos cayeron en el desierto. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? No dice, pero todos ustedes ciertamente entrarán al cielo, terminarán la carrera. No. Él dice, ahora pues, todo le sucedió como ejemplo y está escrito para nuestra advertencia, ya que hemos llegado al fin de los tiempos. Por tanto, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10, del 11 al 12. La forma en que Israel cayó en pecado se nos presenta regularmente en el Nuevo Testamento como una advertencia. 1 Corintios 10, del 1 al 11, Hebreos 3, 7, capítulo 4, 11, Romanos 11, 17. Pablo nos advierte una y otra vez que no hagamos lo mismo. Así que, una vez más, ¿cómo podemos conciliar la posibilidad de cortar una rama del olivo con la verdad bíblica sobre la permanencia de la salvación, la preservación de todos los elegidos? En Romanos 11, Pablo nos dice que el árbol simboliza el cielo y las ramas presentes a todos los elegidos. Dice que el olivo es la comunidad del pueblo de Dios que está en alianza con él, y las ramas participan del pueblo de Dios. Pero no todas las ramas son del árbol, son personas que han nacido de nuevo, quienes han recibido la purificación del corazón y por lo tanto han nacido de nuevo, tienen la promesa de perseverancia. No perderán ninguna bendición, no porque hayan recibido superpoderes, ni porque están protegidos por el pastor todopoderoso que cuidará de cada una de estas ovejas. Las palabras de Pablo en Romanos 11 sobre cortar las ramas del árbol no deben contrastarse con las de Romanos 8, donde Pablo dice que nada podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Acerca de ciertas personas en la iglesia, San Juan escribe, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habían permanecido con nosotros. Pero era evidente que no todos eran de los nuestros. 1 Juan 2:9. A ciertas personas que hicieron cosas extraordinarias, en nombre de Jesús nuestro Señor les dirás. A ciertas personas hicieron cosas extraordinarias en nombre de Jesús, nuestro Señor les dirás. A los nuestros, Señor, les dirás. A los que hicieron cosas extraordinarias en nombre de Jesús, no les diré. A los que hicieron cosas extraordinarias en el nombre de Jesús, nuestro Señor, les dirás. A los que hicieron cosas extraordinarias, nuestro Señor, les dirás. A los que hicieron cosas extraordinarias en el nombre de Jesús, no les diré. A los que hicieron cosas extraordinarias en nombre de Dios, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Aquí eso no se trata de perder la salvación, sino de desenmascarar a los impostores. Y una última cosa, parece que solo la iglesia de Roma tenía un problema particular con el orgullo y la creencia en su propia singularidad. Pablo no dirige este tipo de advertencia a ninguna otra comunidad cristiana. No se enorgullezcan, sino que manténganse alerta. Romanos 11:20. Por lo tanto, no se enorgullezcan, sino teman. Pero no se enorgullezcan, sino que temen. No se enorgullezcan, teman. De todas las iglesias a las que escribió cartas, solo a la iglesia de Roma advirtió que no se saltara por encima de las demás, para que no fuera exterminada como los judíos que se enorgullecían de sus orígenes y tradiciones. Sería bueno que la iglesia de Roma tomara esto muy en serio. Pero por supuesto las palabras de Pablo se aplican a todas las iglesias y son una advertencia igualmente seria para las iglesias protestantes. Ellas tampoco son inmunes a los peligros sobre los que escribió el apóstol. Las ramas individuales del olivo, cristianos, congregaciones, parroquias, etc., no deben olvidar que la gloria de Dios no se manifiesta mediante declaraciones firmes y seguras de sí misma, hechas con nuestra propia autoridad. Nosotros somos la iglesia.
No todo lo que declaramos lo hacemos con la autoridad de Dios. La historia de Israel, el arca de la iglesia, de la alianza, este orgullo religioso santificado debe servirnos de advertencia, porque la iglesia a lo largo de la historia y en la actualidad ha repetido sus pecados. La gloria de Dios no brilla a través de la convicción de nuestra posición única, sino a través de la humildad, el servicio fiel y constante a los demás y la obediencia a la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dio tal ejemplo. Sigamos sus pasos. Mateo 20, del 25 al 28. Amén.